es Ana Isabel Ávila Argüello, voy a exponer mi ponencia que se titula El posacuerdo desde la mirada del reintegrado y de la víctima. Muchos años después, Gabriel García Márquez había de recordar aquella tarde remota en que la plaga que habita su patria se acercaría a estrecharle la mano, y él la recibiría como una vieja conocida. Distinguir entre el posconflicto y el posacuerdo no es un simple capricho conceptual. Referirse en términos del primero significaría casi que negar la presencia y permanencia de una serie de disputas en los territorios. Mientras tanto, el posacuerdo en Colombia se entiende como aquel momento posterior a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC que va mucho más allá de declarar el fin a los 60 años de conflicto armado entre estas dos partes, para traer consigo la labor nunca terminada de materializar una realidad de paz con justicia social en el país. Resulta entonces pertinente ubicar esta ponencia en un escenario donde ambos conceptos confluyen, para que al referirse a la vigencia de tales dinámicas pueda evidenciarse de qué forma se afecta la correcta implementación de los puntos en el acuerdo. Partiendo de la base de que toda lucha política es también una lucha discursiva, se entiende que el acuerdo de paz, además de ser un pacto político, es toda una propuesta que reformula la narrativa en torno a la cual se venía construyendo la historia en Colombia. El discurso dominante de la época previa a las negociaciones puede evidenciarse en dos grandes políticas de gobierno: el Estatuto de Seguridad de Turbay por un lado y la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez por el otro. Ambas formulaban una suerte de categorización donde el enemigo interno, es decir, el otro, debía ser combatido para la consecución de paz, negando así la disputa ideológica como el carácter más natural y sano de la democracia. Por otro lado, y en contraste, la presencia discursiva del otro espectro, el reintegrado y la víctima, solo se evidencia una vez que con las negociaciones se le desenmascara para reconocerlo como aquel sujeto tanto humano como político que envuelto en el conflicto armado se ha visto negado de la narración nacional. Para Walter Benjamin era muy claro que el historicismo se basaba en una selección utilitaria e instrumental de hechos y situaciones históricas, lo que generalmente significa que coexistimos en un mundo donde la historia es escrita por quien tiene el poder de seleccionar y denominar, es decir, por los vencedores. En Colombia, sin embargo, puede que la denominación de vencedor y perdedor resulte igualmente difusa, por lo que parece más apropiado focalizar esta lectura con todos los matices del quién ha sido integrado, de qué forma ha sido integrado y por consiguiente quién ha sido excluido de esa historia oficial. Todo lo anterior sintetiza la tesis práctica frente a la relevancia de incluir la mirada de la víctima y del reintegrado a fin de conseguir la materialización de la verdad y la reparación en un escenario del posacuerdo. A medida que los espacios se van generando y los relatos se van construyendo, las complejidades de constituir categorizaciones como reintegrado, víctima y victimario empiezan a desbordarse. Los relatos van muchísimo más allá. La sociedad civil se ha ido encontrando con espectros tan amplios que el reinsertado podría considerarse paralelamente como víctima o incluso, en el caso contrario, que no todo reinsertado puede señalarse automáticamente como victimario. Eso no tendría que representar un problema si en lugar de colapsar categóricamente se asumiera una postura aceptando las matices del conflicto armado, para empezar a verlo como un todo entretejido que no puede prescindir de las particularidades. Para el siguiente punto, que habla específicamente de las narraciones y las particularidades, haré uso de testimonios de víctimas, victimarios y de otra serie de sujetos para ayudar a ejemplificar cada uno de los puntos. El primer testimonio es de un excombatiente de las FARC. Cuando asesinaron a mis padres, yo era apenas una niña que esperaba a mi padre, cada tarde, al caer el sol, para ayudar a mi madre a servir la cena. Pues la verdad, sí me salvó una especie de príncipe. Un día entraron al pueblo y quise irme con ellos por mi propia voluntad. Mis hermanos ya se habían ido de la casa, cada uno por su lado. Estaba sola, no había nada que perder. Y nunca me arrepentí de haberlo hecho. Me llevaron con ellos, caminamos mucho y 2 mujeres cuidaron de mí durante largos trayectos. Aprendí las labores de médico desde los 12 años. Querían que fuera a la escuela, pero me negué. Con ellos me sentía segura.
Así que tuvieron que hacer algo conmigo y la decisión fue enseñarme a salvar vidas. En el diálogo con Rosalía, excombatiente de las FARC, puede identificarse con claridad lo que se venía exponiendo anteriormente. Quizá la visión positivista se habría contentado con enmarcarla como una reintegrada más, con el fin de aplicar sus respectivos efectos, omitiendo por completo el otro extracto de la historia, aquel pasado y su cotidianidad que rescata la humanidad latente detrás del camuflado. Un sujeto político nunca va desligado del sujeto ordinario, por lo que pretender esta diferenciación en aras de especificar una narración genera una suerte de bucle donde se desconocen o omiten factores que en el escenario de la verdad y la reparación son escenarios para complementar o para completar el armazón del conflicto armado. Por otro lado, la peripecia de la víctima en el marco del posacuerdo también surge de esa disyuntiva al momento de recibir su narración. Se evidencia una diferenciación que se ve distorsionada hasta el punto tal en que lo recopilado se reduce al factor trágico de la materia, sin profundizar o enfatizar en aquellas acciones exteriores que llevan a configurar un escenario de violencia en el territorio donde convive. En este punto, el concepto de territorio debe entenderse de la siguiente forma. El territorio es un concepto clave para comprender cualquier dinámica de conflicto. Desde una perspectiva política, económica y cultural en relaciones de poder, se entiende como un espacio que se mueve y se encuentra en constante disputa. Es un concepto que, dada su complejidad, se encuentra en permanente construcción y que no se agota en los elementos materiales o en organizaciones estatales, sino que vincula como tercer elemento a las relaciones sociales que configuran su apropiación, ligadas a las relaciones de poder. Esta mención cobra especial relevancia por cuanto el territorio siempre está vinculado en relación con el poder y el control de procesos sociales mediante la intervención del espacio. El caso de los llanos orientales es particularmente útil para ejemplificar esta problemática. Siguiente testimonio es de Marcela Vega Vargas, que es una política investigadora cuyo testimonio justamente servirá para entender de qué problemática estoy hablando y hacia qué punto quiero ir con esto. Para finales de la década de los 90, a inicios de los años 2000, prácticamente se había desarticulado el movimiento social en el Casanare. Había sido desplazado buena parte de su liderazgo y una de las estrategias planteadas en ese momento era empezar una investigación muy a fondo sobre los impactos que había tenido la entrada de la industria petrolera en el Casanare. El siguiente testimonio es de Astrid Sanabria Vega, que es una víctima justamente de toda esta situación. Sobre la violencia aquí en Casanare, desafortunadamente iniciaron en los años 90 con la llegada de las empresas petroleras, donde las compañías trajeron cantidades de batallones para el cuidado de los pozos y desafortunadamente lo único que han hecho es matar a nuestros seres queridos y pasarlos como víctimas en falsos positivos. La mayoría de desapariciones aquí en Agua Azul Casanare han ocurrido es todo gracias a las empresas petroleras, porque desafortunadamente tanto paramilitares como ejército, todas las matanzas y masacres que hubieron son de los grupos que estuvieron al cuidado de estas empresas, de la seguridad de ellos. El siguiente testimonio es de Martín Ayala, que es el director del COSPAC. A partir de 1990, el movimiento campesino venía luchando por la tierra. A 1991 empezó la lucha por el petróleo, por la defensa de los recursos naturales. Y estas dos luchas, la campesina y la petrolera, hicieron una alianza macabra entre terratenientes y petroleros, pues obviamente patrocinados por el Estado, que llevó al acabose de la NUC con la muerte de Carlos César Huillí, la persecución de otros líderes y el encarcelamiento de otros, y posteriormente en Casanare ha quedado el desplazamiento de más de 25.000 desplazados forzados, 2.600 desaparecidos y más de 75 ejecuciones extrajudiciales. La persecución que actualmente lleva Perenco contra el sindicato de esta vereda empezó con el veto laboral, después haciendo unas llamadas y unas amenazas para de pronto callarnos en los procesos que llevamos actualmente. Este último testimonio es de Milton Javier Cárdenas, de la vereda del Tesoro Bubuy, del municipio de Agua Azul Casanare.
La persecución que actualmente lleva Perenco contra el sindicato de esta vereda empezó con el veto laboral, después haciendo unas llamadas y unas amenazas para de pronto callarnos en los procesos que llevamos actualmente. El fenómeno anteriormente expuesto, donde la víctima en reiteradas ocasiones hace mención a modo de denuncia sobre la relación entre las empresas petroleras como BP o Perenco con grupos paramilitares, es uno de aquellos casos en que el relato de la víctima es distanciado completamente de la consecución material, cosa que imposibilita generar un control frente a estas dinámicas de poder en el territorio. Pese a que la lucha política no puede prescindir de la discursiva, debe evitar caer en un estado de abstraccionismo. La víctima, en el escenario del posacuerdo, se ha visto envuelta en una mantra de contemplación, una censura tácita, por cuanto la sociedad civil se llena de compasión al escuchar su relato, sin tener en cuenta el impacto de denuncia política detrás de aquella narración. En aquellos territorios que, como el Casanare, aún se ven envueltos en dinámicas muy fuertes de poder y violencia, la creación de espacios en función de materializar proyectos sociales de manera más concreta ha tenido que ser continuamente postergada. No es posible realizar una transición real a un escenario de paz cuando los sujetos que han dominado y perpetuado la violencia siguen presentes y controlando el territorio en un marco de legalidad. Un pacto político, como lo fue el acuerdo de paz, que al no tocar de lleno las contradicciones mismas del sistema económico sobre el cual se configura Colombia, no puede sino significar otro paso más frente a todo el trabajo que queda por delante en la instauración de escenarios de paz. La deuda con los llanos orientales permanece vigente y la soledad de América Latina aún camina entre nosotros. Gracias.